Presidenta de las Cortes de Aragón, Justicia de Aragón, delegada del Gobierno de España en Aragón, alcalde de la ciudad de Zaragoza, miembros del Gobierno, miembros de las Cortes de Aragón, parlamentarios y parlamentarias, autoridades civiles y militares, representantes del Ministerio Fiscal, queridas amigas, queridos amigos, permítanme que empiece mi intervención compartiendo con ustedes un recuerdo emocionado y muy afectuoso a don Gaspar Castellano y de Gastón, fallecido antes de ayer en su domicilio de Zaragoza. Fue un decidido impulsor del Estatuto de Autonomía. Lo publicó el Boletín Oficial cuando él ostentaba la presidencia del Gobierno de Aragón. Fue hombre clave en la transición aragonesa, dialogante, propenso y habilidoso para el pacto. Lo traté, conocí y aprendí a querer, compartiendo con él 8 años como concejales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, y desde entonces mantuve una amistad que para mí fue siempre muy instructiva. Que la tierra le sea leve y que su testimonio ilumine siempre nuestro camino. Querida Paula, enhorabuena por la concesión de la Medalla de las Cortes. No eres de Teruel, pero casi. Al menos lo es tu madre. Creo que los mejores embajadores que tiene Aragón para desplegarse por el mundo son sus creadores en todos los terrenos, de la ciencia, de la cultura, de las artes. El próximo lunes se inaugurará en Pekín la feria de arte más importante del mundo. Todo lo que ocurre en China es ya lo más importante del mundo. Y en esa feria estará Aragón representada por artistas aragoneses relacionados con el surrealismo. Por supuesto, Luis Buñuel. Porque Aragón, y lo decía Paula, es tierra de cine. Aragón ha dado al mundo del cine a algunos de sus creadores más importantes, y no tengan ustedes ninguna duda que estamos ante una creadora muy importante que algún día se situará a los niveles de Saura y ojalá quede Buñuel. Querida Paula, eres joven, eso es una ventaja inconmensurable porque quiere decir que esta es tu primera condecoración, pero dado tu talento y tus años no será ni mucho menos la última. Querido Joaquín, tú sí que eres de Teruel, los demás no, ¿qué le vamos a hacer? Hace 50 años que empezaste tu actividad como cantante, motivo suficiente para merecer la medalla que te acaba de conceder el Gobierno de Aragón y que acabas de recibir. Te conocemos mucho los amantes de la cultura aragonesa, te hemos leído. ¿Qué habilidad literaria hace falta para situar a un camarero de Andorra en el rodaje de Viridiana y departiendo amablemente con los Dominguín de la época? Te hemos escuchado, conocemos tu ironía, lo bien que introdujiste a Brassens en España y nos lo diste a conocer a muchos que lo desconocíamos, pero hoy creo que es imposible separar la concesión de esta medalla de no solo tu trayectoria de 50 años en la música, sino que el homenaje que todavía le debe Aragón a aquella generación de cantautores, a aquella canción popular aragonesa que tuvo una importancia formidable en la concienciación de la sociedad aragonesa de los valores que empezaban a imperar en el resto de España. Decía Gabriel Celaya que maldecía la poesía de los que no tomaban partido hasta mancharse. Y lo cierto es que vosotros, en el sentido celayano de la palabra, os manchasteis. Os manchasteis por la democracia, os manchasteis por Aragón, tus descripciones de la tierra aragonesa son magníficas, os manchasteis por las libertades, os manchasteis por la autonomía, os manchasteis por el estatuto. Hasta el punto de que creo, sinceramente, que vuestra implicación en la vida cultural en aquellos años, a través de la canción, fue decisiva para que de manera positiva se precipitaran los acontecimientos y se pusiera en marcha un proceso autonómico que luego se reveló muy positivo y muy fructífero para nuestra tierra. Muchas gracias, Joaquín, y hazlas extensivas a tus compañeros. A la Bordeta ya no, es imposible, pero no sé si otros compañeros de aquel momento todavía están vivos
y pueden ser perfectamente receptores de estas palabras de gratitud mía. Querido Javier, sé que este no es el premio más importante que has recibido. Sé que te emocionó más, y a mí me pasaría lo mismo, ser nombrado hijo predilecto de Alcoriza. Porque ser nombrado hijo predilecto del pueblo de uno significa ni más ni menos que sentirse querido y admirado por los paisanos de uno, por aquellos hombres y mujeres con los que uno ha crecido, con los que uno se ha desarrollado, y a los que además, en un ejercicio de bonomía, dada la envergadura social e institucional que tú has adquirido, les devuelve con el mismo afecto y con la misma normalidad. Decía Antonio Machado que eran mala gente, que apestaba la tierra, aquellos pedantes que piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Desde luego, Antonio Machado no estaba pensando en ti, Javier, porque tú bebes vino en las tabernas de Alcoriza con tus amigos de toda la vida, y yo, que he tomado algún vino contigo en las tabernas de Alcoriza, puedo dar fe de ello porque también he disfrutado de ello. Ha habido muchos motivos a lo largo de los últimos años para que Aragón te concediera su máxima condecoración. Tú has hecho referencia a algunos de los episodios más importantes de la historia reciente de la justicia española en los que tú has participado. Pero a nadie se le escapa que en este momento está teniendo lugar un juicio que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha definido como el juicio más importante de la historia de la democracia, y tú, querido Javier, con tus compañeros fiscales y con el juez, estáis rayando a una altura que nos enorgullece a todos los españoles. Dice exactamente el artículo 124 de la Constitución que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. No se me ocurre misión institucional, misión constitucional, misión patriótica, misión de tanto contenido ético como esta que el Ministerio Fiscal, como esta que todos y cada uno de los fiscales de España tenéis encomendada. Y soy incapaz de alcanzar el elenco de palabras de gratitud que en este momento tendría que pronunciar para estar a la altura de vuestros merecimientos. Estáis juzgando a unos ciudadanos españoles que viven y residen en Cataluña, y los estáis jugando en aplicación del artículo 472 de la Constitución, que en uno de sus puntos establece que el delito de rebelión consiste en el alzamiento violento y público para declarar la independencia de una parte del Estado. No sé cuál será el resultado final del juicio, ni es razonable prejuzgar, mucho menos desde el ámbito de la política en el que yo milito, pero que sepáis que desde el ámbito de la política contemplamos con mucha admiración lo que estáis haciendo. La política, y lo digo en tono autocrítico, lleva años no rindiendo al país los servicios que debería. La crisis económica hizo saltar por los aires todos los contratos políticos y sociales que habían garantizado estabilidad, prosperidad compartida, paz, convivencia, derechos y libertades en los últimos 40 años. La política no la supo ver, los ciudadanos percibieron que se trataba mejor a los bancos que a los que lo estaban pasando peor, y de ese fallo imperdonable de la política han surgido una serie de patologías de nuestra democracia. Desde luego acabo de referirme a una de ellas, pero podríamos hablar de la extrema derecha, de los populismos de toda índole, de la xenofobia, que no son la causa de nuestros problemas, sino del resultado de la mala gestión por parte de la política de nuestros problemas. Creo que no hay político en este país que no se plantee en este momento un propósito de enmienda absolutamente sincero, pero para volver a reencaminar nuestras ideas y nuestras fuerzas por la dirección adecuada, creo que el ejemplo que nos estáis dando desde la Fiscalía, el ejemplo que nos estáis dando desde el Ministerio Fiscal es absolutamente impagable. Y yo, insisto, no me cansaré nunca de agradecéroslo. Por lo demás, queridas amigas y queridos amigos, el día 23 de abril, el día de San Jorge,
una festividad, la de San Jorge, el día 23 de abril, instituida por el rey Jaime II en 1461 en las Cortes de Calatayud. El día 23 de abril, en este solemne escenario del Palacio de la Aljafería, y reunido con las personas, con los hombres y las mujeres de la calidad de todos ustedes, tiene que ser necesariamente un día de celebración de la autonomía, un día de declaración del orgullo que nos produce ser aragoneses, un día de reivindicación del autogobierno, un día de ratificación de nuestro compromiso con el Estatuto de Autonomía y la exigencia de su cumplimiento y también, por qué no, un día de declaración de nuestro orgullo por nuestra historia y por los millones de hombres y mujeres que desde hace 1000 años están viviendo, trabajando y construyendo esta magnífica comunidad nuestra. La autonomía, creo que a estas alturas nadie tiene ninguna duda, le ha sentado a Aragón de maravilla. Después de algunos siglos ignorados, postergados por el poder centralista de Madrid, que nunca puso la lupa, nunca puso el ojo sobre lo que ocurría en la España del interior, sobre lo que ocurría en una comunidad autónoma poco poblada como la nuestra, después de siglos de postración, la recuperación del autogobierno, insisto, nos ha sentado de maravilla. Aragón, a través de su autogobierno, ejercido por muchos partidos políticos y todos ellos guiados por el mismo interés de servir a la comunidad, ha sido capaz de ir construyéndose a su medida, a la medida de sus posibilidades, estirándolas al máximo. Ha sido capaz de construirse a la medida de los deseos y de las aspiraciones de sus gentes. El territorio se ha ido llenando de escuelas, de centros de salud, de servicios públicos de calidad. La comunidad autónoma, de la mano de los ayuntamientos, que han desarrollado una labor absolutamente encomiable, se ha situado a la cabeza de muchos procesos, se ha situado en el liderazgo de muchas políticas públicas, siempre proactuando con la sociedad. Y en un día como el de hoy hemos de tomar conciencia de ello y proponernos mejorarlo más si cabe. Aragón, desde el autogobierno y proactuando con los empresarios, ha sido capaz de desarrollar todas sus potencialidades, todos sus recursos a través de la automoción, a través de la logística, a través de la agroalimentación, a través de las energías renovables, para ocupar en este momento posiciones de liderazgo en España, para ocupar también posiciones de liderazgo en la creación de empleo, aunque el empleo que se crea, he de reconocerlo con pesar, es de mala calidad. Y en el día de hoy hemos de proponernos entre todos mejorar ese estado de nuestra economía, porque para redistribuir riqueza a través de derechos y de servicios es absolutamente fundamental crearla primero. Aragón, desde el autogobierno, ha desarrollado el amor de los habitantes por su patrimonio natural y cultural, y lo ha hecho cuidándolo exquisitamente, porque son también señas irrenunciables nuestras de identidad y además generan riqueza. Aragón, desde su autogobierno y aliándose con otros autogobiernos, por ejemplo, con el autogobierno de Valencia, ha sido capaz de incluir en Europa una línea ferroviaria estratégica, no solo para Aragón, sino para toda España, como es el eje cantábrico-mediterráneo. Aragón, desde el autogobierno, aliándose con la región francesa de Aquitania, ha sido capaz de plantear la reapertura del Canfranc como un proyecto reconocido por Europa y al alcance de nuestras manos. Aragón, desde el autogobierno, será capaz de hacer frente a problemas que sufren en este momento comarcas castigadas por decisiones que no por esperadas resultan menos dolorosas, como es el caso de las cuencas mineras, que a buen seguro pueden pensar en un futuro luminoso confiando en los aragoneses, confiando en su autogobierno. Y Aragón, también desde su autogobierno, consciente de que es parte indisoluble de España, consciente de que es parte no solo constitutiva, sino también constituyente de España, Aragón quiere colaborar activamente a la buena gobernanza de este país, quiere colaborar activamente a que este país, que es grande ya, lo sea más en el futuro, a partir de nuestra adscripción absolutamente irrenunciable a la Constitución, al espíritu constitucional y a lo que significa la unidad de España como bien político supremo. El Día de San Jorge es también día de reafirmación
en nuestro compromiso con el Estatuto y con la exigencia de cumplimiento del mismo en todas y cada una de sus prescripciones. El Estatuto nos obliga a luchar con denuedo contra la despoblación y a favor de una financiación distinta a la actual. Despoblación y financiación son dos caras de la misma moneda. Sin una financiación que contemple el coste de los servicios por habitante, a diferencia de lo que ocurre ahora, la sangría demográfica y el abandono del territorio continuará. Por tanto, hemos de situar en el frontispicio de nuestras reivindicaciones ante el Gobierno de Madrid la búsqueda de un sistema de financiación nuevo y justo, sin el cual la propia comunidad autónoma, desde el punto de vista político, resultará inviable. Hemos de exigir a todos los gobiernos las infraestructuras pendientes y, además, que se realicen, no solo que se pinten en los presupuestos, que es algo bastante más fácil de conseguir que luego se realicen y se lleven a efecto. Aragón, en definitiva, tiene que ser una parte leal del Estado, pero tiene que exigirle al Estado y al Gobierno de Madrid exactamente la misma lealtad. Y eso también hay que decirlo con rotundidad el día de San Jorge. Y, por último, tenemos muchos motivos para reivindicar nuestra historia. Si entendemos Aragón, se me ocurre esa metáfora, como un tapiz, como un maravilloso tapiz, tenemos que ver a continuación, a modo de hilos, a millones de hombres y mujeres que desde hace 1000 años han ido tejiéndolo, haciendo sus respectivas aportaciones, con errores, con aciertos, creando instituciones, relacionándose con el territorio de la manera más virtuosa posible. El Aragón actual es el resultado de todo eso y, desde luego, produce vértigo, produce fascinación comprobar que esa historia tiene nada más y nada menos que 1000 años. Somos una comunidad política milenaria, la historia no da derechos, pero la historia nos constituye como país y hemos de cuidarla con mimo y con esmero, procurar que nadie las falsifique, porque es una riqueza nuestra, es la base sobre la que hemos de construir el futuro. No hay año en el que no podemos celebrar efemérides importantes. Este año, por ejemplo, podemos celebrar el 900 aniversario del Aseo, el lugar en el que, por cierto, se coronaban los reyes de Aragón, reconociendo así que el núcleo fundamental, que el núcleo a todas luces fundador y principal era justamente el reino de Aragón. Digo, reconociéndolo los reyes y el resto de los territorios de la corona. Y este año se celebra también el tercer centenario del nacimiento de un aragonés fundamental, de un aragonés de una dimensión política colosal. Me refiero al 10º conde de Aranda, que nació en Huesca. No nació en Teruel ni nació en Zaragoza. El conde de Aranda llegó a ser quizá el político español más importante del siglo XVIII. Ocupó las más altas magistraturas del Estado. Fue embajador en París, donde conoció a Voltaire, fue embajador en Lisboa, fue embajador en Polonia. Ejerció, por tanto, como servidor del Estado español las más altas dignidades, las más altas responsabilidades, pero además fue un aragonés de pro. Hay incluso un partido aragonés formado por admiradores del conde y que ha pasado a la historia en esos términos, de ilustrados como Jordán de Aso, como otros nobles de la época, Pignatelli, etcétera, etcétera, adscritos absolutamente al ideal de la Restauración. Pero el conde, insisto, además de hombre con dimensión de Estado, era profundamente aragonés, el inspirador de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la Academia de San Luis, del Canal Imperial de Aragón, de empezar a sacar carbón de Utrillas y hacer navegable el Ebro para industrializar Barcelona, que entonces apuntaba con su industria textil. Por tanto, estamos hablando de un hombre de una dimensión inconmensurable que además fue contemporáneo de otros ilustrados aragoneses como Félix de Azara, botánico, geógrafo. Darwin lo incluyó en El origen de las especies, porque hay quien piensa que su teoría es el antecedente inmediato del origen de las especies, que confluyó, permítanme no resistir a la tentación de contárselo, con José Artigas, el padre de la patria uruguaya, marcando la frontera, marcando el linde de Uruguay, y el
padre de la patria uruguaya, era nieto de un aragonés salido de la Puebla de Albortón. Ahí es nada la dimensión de la metáfora, la dimensión de la imagen. O de otro botánico de otro estudioso importante de la naturaleza, como es Martín de Sese, que por encargo de Carlos III dirigió una real expedición en México para estudiar la fauna y la flora, cuyo producto espléndido perdió lamentablemente en nuestro país hace algunos años. Por tanto, la historia nos acredita como una comunidad que se ha realizado siempre hacia afuera, nunca hacia adentro, que está en el origen de grandes creaciones políticas como la Corona de Aragón o la propia España. Aragón nos acredita como tierra de creadores, como tierra de científicos, como tierra de pensadores. Es verdad, queridos amigos, que durante un tiempo la falta de autogobierno, estar lejos del mar, que es por donde transcurría la creación de la riqueza, y carecer de materias primas propias de la industrialización nos situó en posiciones postergadas. Pero hoy ya no es tan importante estar cerca del mar. Hoy tenemos autogobierno y tenemos más que nadie talento a raudales. Por tanto, podemos pensar el futuro en términos luminosos, en términos optimistas, en términos de éxito. Creo, sinceramente, que somos mucho más de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Si somos capaces de poner en valor nuestra historia, nuestro presente y la inmensa capacidad que nos da el talento para ser una sociedad de éxito en un mundo en el que el conocimiento va a ser el principal factor de crecimiento, el día de San Jorge del año 2019 lo podemos concebir en términos de refundación, de esperanzas positivas en el futuro, sobre todo si miramos a quienes acaban de recibir la condecoración de las Cortes y del Gobierno y vemos cuánta calidad humana, cuánto compromiso aragonesista, cuánta entidad política e intelectual y cuánta ética y cuánto proyecto de futuro existe en esta querida nuestra, tierra querida nuestra, que es Aragón, a la que todos queremos sin distinción de partidos ni de ideologías, porque en el fondo, y por mucho que a veces exageremos lo que nos diferencia, es mucho más lo que nos une y sobre eso que nos une tenemos que construir el Aragón del futuro. Muchas gracias.